Bueno, en el vídeo de hoy vamos a hablar de cambios de base. Los cambios de base, nosotros empezamos el curso con una base que fijamos inicialmente, que es la base canónica, y a partir de ahí hemos iniciado un camino por el cual vamos a usar otras bases. Y otras bases nos van a servir para ver las cosas mejor, para verlas más claras, para entender mejor las aplicaciones lineales, para entender cómo se comportan asintóticamente, etc. Esto lo veremos un poquito más adelante, pero la idea es que el mundo no viene con unas coordenadas, sino que las coordenadas las fijamos nosotros. Nosotros hemos fijado unas a priori, y ahora vamos a fijarlas, vamos a cambiarlas, vamos a cambiar de base y vamos a usar otras coordenadas. Por ejemplo, aquí tenemos tres bases de R4. La primera es la que hemos denominado la base canónica, que es la que habitualmente usamos y que es esta aquí, ¿no? Que sería E1, E2, E3 y E4, el 1, 0, 0, los vectores coordenados, ¿no? La primera coordenada, la segunda, la tercera y la cuarta. Esto, como digo, es una cosa que inicialmente fijamos nosotros de tal manera que permitía identificar R4, porque R4 es R por R por R por R con estas coordenadas. Pero luego podemos tomar otras bases, es decir, podemos tomar, por ejemplo, la base B, que estaría formada por los vectores V1 hasta V4, y la base D, que está formada por los vectores W1 hasta W4. Para saber si es una base de R4, como R4 tiene dimensión 4, ya que la base canónica tiene 4 elementos, todas las bases de R4 tienen 4 elementos. Así que si B y D están formados por 4 elementos linealmente independientes, serían una base de R4. ¿Y quién nos dice si son linealmente independientes? Pues nos lo dice la matriz que forma los 4 vectores. Pongo aquí el vector V1, aquí el vector V2, aquí el vector V3 y aquí el vector V4. Pongo los 4 vectores y estos 4 vectores puestos en columnas forman una matriz, que ahora hablaremos sobre por qué se llama matriz de BC. Y entonces miramos el rango. El rango de esta matriz, lo he calculado usando máxima, es 4. Por tanto, son 4 vectores linealmente independientes. 4 vectores linealmente independientes en R4 forman una base. Así podemos comprobar que en efecto B es una base. Si fueran 5 vectores, 6 vectores, etc., tendríamos que usar también la misma matriz y elegir 4 que formen una matriz como esta, es decir, una matriz con 4 columnas linealmente independientes. Bien, entonces, de igual manera, el rango de la matriz de D a C es también 4. Lo he calculado, como digo, con máxima. No pongo aquí los cálculos porque los cálculos no nos interesan en demasía, los podemos hacer con el programa. Entonces, tanto el rango de la matriz de B a C como de la matriz de D a C es 4. Es decir, aquí tenemos V1 puesto en columna, aquí tenemos V2 puesto en columna, aquí tenemos V3 puesto en columna y aquí tenemos V4 puesto en columna. Estos 4 vectores son linealmente independientes y forman una base. Y estas coordenadas, que son las que nos han dicho inicialmente, si recordáis, no tenían aquí ningún subíndice. Ni aquí no tienen ningún subíndice, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí. Cuando no tienen ningún subíndice, estamos asumiendo por defecto que están en la base canónica. Es decir, que todo lo estamos refiriendo inicialmente a esta base, que es la que fijamos al principio del curso. Bien, entonces, esta matriz de B a C es la que permite cambiar las coordenadas en B a las coordenadas en C. Y es la matriz que tiene V1, V2, V3 y V4 en estas coordenadas en C. Y esta es la matriz de D a C que tendría una cosa similar. Es la que permite cambiar de D a C. Primero nos ha permitido comprobar que efectivamente D es una base y aquí lo que tiene es W1, aquí tiene W2, siempre en columna, porque los vectores van en columna, V3 y V4. Y las coordenadas que estamos tomando aquí son en C. Así que la matriz de B a C es la matriz que tiene en columnas los vectores de la base primera, de la base B, en la base C. Y la matriz de D a C es la que tiene los vectores de la base D en coordenadas de la base C. Y estas matrices te permiten cambiar. Es decir, si tú coges coordenadas aquí x1, x2, x3 y x4, coordenadas en la base primera que está escrita, en B, multiplicas por la matriz y saca un vectorcito con 4 coordenadas que serán coordenadas en la base canónica. Y esto sencillamente es recordar el significado de las coordenadas. El significado de las coordenadas es que
el vector que hemos escrito aquí, x1, x2, x3 y x4 en B, no es otra cosa que x1 por v1 más x2 por v2 más x3 por v3 más x4 por v4. Entonces, si lo pongo así, estoy poniendo como por las columnas, digamos, x1 por su columna, x2 por su columna, x3 por su columna y x4 por su columna. Y estoy sacando las coordenadas en C. De igual manera, si usara la matriz de DAC, lo que haría es, cuando yo multiplico por un vector que digamos es I1, I2, I3, I4, que tiene coordenadas, en este caso, en la base D, pues sacaría un vector con 4 coordenadas que son en la base C. Por ejemplo, si multiplico por el 1, 0, 0, 0, es decir, si multiplico aquí, por ejemplo, en este caso, por el 1, 0, 0, 0, entonces estoy eligiendo la primera columna. Pero el 1, 0, 0, 0 es 1 por V1 más 0 por V2 más 0 por V3 más 0 por V4. O sea, la primera columna es V1. Y así la segunda, la tercera y la cuarta. Bien, esta matriz es la que permite pasar de B a C. Y esta matriz, sin embargo, que la he calculado haciendo la inversa, es decir, la matriz de B a C es la inversa de la matriz de B a C, y esta matriz de C a D es la inversa de la matriz de D a C, es la que cambia de la base canónica a la base B. Es decir, es una matriz, si nosotros componemos las dos, es decir, multiplicamos una por otra, sería pasar de la base B a la base C y luego de la base C a la base B, o sea, quedarse en la base B, por tanto, eso tiene que ser la identidad, o al revés, pasar de la C a la B y luego de la B a la C, o sea, quedarse en la base C, y eso tiene que ser la identidad. Así que el producto de esta matriz por esta, o al revés, de esta por esta, de esta por esta, tiene que ser la identidad. Una es inversa de otra. Y ahora, ¿qué tiene? ¿Qué tiene esta matriz en sus columnas? Pues usando la misma idea que tenemos aquí, tiene los vectores de la base canónica escritos en las coordenadas B. Es decir, aquí tendríamos E1, aquí tendríamos E2, aquí tendríamos E3 y aquí tendríamos E4. Escritos en las coordenadas que indica la base B. O sea, esto estaría diciendo que E1, por ejemplo, mirando la primera columna, mirando esta columna, E1 sería un medio, primera coordenada, por V1, recordar que V1 está aquí, es 1, 1, 0, 0, más un medio, más 0 por V2, no lo escribo porque como es un 0, más menos, bueno, 0 por lo que sea, menos un medio por la tercera columna, o sea, por 0, 0, 1, 1, hay que recordar que estamos aquí por V3, por 0, 0, 1, 1, y luego el último sería esta coordenada que la tenemos aquí, menos un medio por esta de aquí, más menos un medio por, y el último vector que es menos 1, 1, menos 1 y menos 1. Y ahora vamos a ir viendo lo que da. Aquí tendríamos un medio, para la primera coordenada tendríamos un medio por 1, un medio, más un medio, 1. Luego en la primera coordenada da un 1, ¿vale? La primera coordenada da un 1. La segunda tiene que dar un 0, porque recordad que es E1. Ahora lo voy a escribir aquí. Bueno, el E1 es el 1, 0, 0, 0, no lo escribo. La segunda coordenada que da un medio por 1, menos un medio. Un medio menos un medio, 0, perfecto. La tercera coordenada que da un medio por 0, nada, menos un medio por 1, menos un medio por menos 1, menos un medio más un medio, 0. Y la cuarta coordenada, menos un medio por 1, menos un medio por menos 1, entonces más un medio, menos un medio más un medio, 0. Luego, efectivamente, esta primera columna son las coordenadas del vector E1 en la siguiente base. Y aquí lo mismo, en la otra matriz, en esta de aquí. Estas serían las coordenadas de 1 en la base D, estas serían las coordenadas de 2 en la base D, estas serían las coordenadas de 3 en la base D, y estas serían las coordenadas de 4 en la base D. Es decir, para construir la matriz del cambio de base basta poner las coordenadas del primer vector de la base B en la base C. Y aquí el segundo vector de la base B, etc. El tercero, el cuarto, siempre en la base que te indica la segunda. ¿Bien? Entonces, para pasar
Para cambiar la matriz, para cambiar de B a C o de D a C, se hace vía la base canónica. O sea, he puesto esto aquí porque ahora voy a intentar cambiar de B a C y de B a D. Y lo voy a hacer vía la base canónica. Y lo hago así. ¿Cómo hago la matriz de B a D? Bueno, pues esto aquí el único problema es leerlo un poquito. Pero lo voy a hacer vía la base canónica. Es decir, voy a cambiar primero de B a C y luego de C a D. Entonces, si cambio de B a C, ya tengo coordenadas en la base canónica, y cuando tengo coordenadas en la base canónica, luego puedo pasar a la base D. Luego empecé en la base B y terminé en la base D. Se lee en esta dirección las matrices, pero los subíndices se leen en esta dirección. Esta es una notación que yo he decidido y que a mí me ayuda un poquito más que cuando lo ponen arriba y abajo, que a veces me confundo un poquito más. Entonces esta sería la matriz de B a C, esta sería la matriz de D a C, y cuando multiplicamos tenemos la matriz de B a D. Y si quiero hacer la matriz de D a B, pues esa tiene que ser la inversa de esta, ¿no? Porque una y otra, por ejemplo, sería de B a D y luego de D a B, pues de D a D. Las coordenadas se quedan quietas y al revés. Estas son inversas una de la otra. Claro, porque esta es inversa de esta y esta es inversa de esta. ¿Y esta matriz cómo se calcula? Pues primero se cambia de D a C y luego de C a B. Y entonces yendo, como decíamos, en esta dirección, de D a B. De D a B. ¿Vale? Estas son las dos matrices que las he calculado antes, y si las multiplicara me saldría una matriz. Vale, y ahora, ¿qué tiene esta matriz? Pues la matriz de B a D tiene, fijaros, la matriz de B a D tiene los vectores de B, que recordad que los vectores de B se llamaban V1, V2, V3 y V4. Pues tiene los Vs, pero escritos en la base que te dice la segunda. O sea, esto sería, vamos a escribirlo, sería, aquí tendría su V1, aquí tendría su V2, aquí tendría su V3 y aquí tendría su V4, pero escritos en las coordenadas que te diga D, en coordenadas según la base D. Y de igual manera, ¿qué tendría la matriz de D a B? Vamos a cambiar aquí un poquito el color. La matriz de D a B tendría los vectores de D, ¿de acuerdo? Los vectores de D eran los W, W1, W2, W3 y W4, pero escritos en las coordenadas que te dice la segunda base, en las coordenadas de B. ¿Vale? Entonces esto es una manera muy sencilla de cambiar de base. Tú simplemente escribes las matrices del cambio de base, que son los vectores de la primera base, escritos en las coordenadas que te indica la segunda. Y entonces entran coordenadas en B y salen coordenadas en D. Eso es en general. Y es una manera muy sencilla de cambiar de base. ¿Vale? En general, la matriz de B a B' o de B' a B o de B segunda a B tercera, lo que quieras, de dos bases cualquiera, son los vectores de esta base escritos en columna en coordenadas que te da esta base. Entran coordenadas en B, en este caso B segunda, y salen coordenadas en B tercera. Vale, ¿cómo se aplica esto a las transformaciones lineales? Hasta ahora siempre teníamos una transformación lineal definida, según te decía, la base canónica, ¿vale? Aquí se me ha acordado, perdonar, esta X, entonces es X1, voy a tacharlo. X1, X2, X3, X4. Es una función lineal de R4 en R4. Y aquí te dice cómo se define. X1 más X2 menos X3, X1 más X4 y X4. Es lineal porque es de grado 1, como hablábamos. La matriz que hemos asociado desde el inicio a la F es la matriz en la base canónica. ¿Y qué tiene la matriz en la base canónica? Pues aquí tendría f del primer vector de la base canónica, aquí f del segundo vector de la base canónica, aquí f del tercer vector de la base canónica y aquí f de 4. De esto hablamos el otro día, ¿no? Y tendríamos aquí, bueno, pues lo veis, ¿no? Cuando es el 1, 0, 0, 0, pues sale 1, 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. Cuando es el 0, el L2 es el 1 en X2 y los demás 0. Luego sería 1, 0, 0, 0, que lo tenemos aquí. Cuando tendríamos X3 sería 0 menos 1, 0, 0. 0 menos 1, 0 menos 1, 0, 0. Luego este 1 no es un 1, es un 0. Disculpad. 0 menos 1, 0, 0. Y luego la última sería 4. X4, que sería 0, 0, 1, 1. ¿Vale? Y esta es la matriz que nos ha permitido calcular vía el rango,
pues todo, ¿no? El rango de la matriz es la dimensión de la imagen. Ahora recordad que estoy poniendo que es la base canónica, aunque hasta ahora no lo habíamos puesto. El rango es la dimensión de la imagen, es complementario de la dimensión del núcleo, etcétera, etcétera. Pero es posible que nos interese saber cuánto vale la matriz f en otras coordenadas. Por ejemplo, si hubiera un vector f de v igual a 2v, pues esto estaría bien, porque en las coordenadas que marcaran, por ejemplo, imagínate hipotéticamente, voy a poner v1, v2, v3 y v4, entonces f de v1 sería 2v1 más 0v2, v3, v4. Entonces la primera columna de esa matriz, en esa base hipotética, estuviera formada por v1, v2, v3 y v4, sería 2, 0, 0, 0. Y esto es estupendo, ¿no? Porque son un tipo de matrices que controlamos muy bien, cómo se calcula el rango, etc. Por ejemplo, si un vector fuera al 0, pues, por ejemplo, si v2 fuera al 0, pues todavía mejor, pondríamos v2 igual a 0 y esta columna se convertiría en ceros. Es decir, que cuando encontramos vectores de alguna manera significativos, vectores que el resultado de la transformación lineal es multiplicar por un número, o vectores que van al 0, que también es multiplicar por un número, que multiplicar por 0, etc., permiten calcular matrices, digamos, de la f que son más significativas. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Pues fijaros, aquí he escrito, por ejemplo, cómo escribiríamos la matriz f en la base b. ¿Esto qué quiere decir? Esta matriz tendría que tener f de los vectores de la base, es decir, f de v1, recordad que la matriz b tenía v1, v2, v3 y v4. Luego tiene que tener f de v1, f de v2, f de v3 y f de v4, porque como decíamos, conocer f es al final conocer f de los lo que hace f con los vectores de la base canónica. Pero si es otra base, pues da igual, porque vía combinaciones lineales puedes calcular cualquier f. ¿Vale? Entonces, puedes calcular f de v1, puedes calcular f de v2, puedes calcular f de v3 y f de v4. Y coger y escribirlos, pero no en las coordenadas de la base canónica, sino en las coordenadas de la base b. Y esto es una matriz que te permite multiplicar por vectores que están escritos en la base b. Eso hace la transformación que dice f, y luego al multiplicarlo por y lo que saca, perdón, son también coordenadas con respecto a la base b. Por ejemplo, aquí podéis ver una observación final. Esta matriz y esta matriz son la una inversa de la otra, porque una es la que pasa de b a c y otra es la que pasa de c a b. Y esta es una matriz de una transformación lineal. Esta es distinto. No es un cambio de base, es una matriz de transformación lineal. Por ejemplo, aquí, si quisiéramos de D a D, pues tendríamos que cambiar primero de D a C para que la matriz pueda actuar. Luego actúa la matriz y saca coordenadas en C, y luego de C pasas a D. Y entonces han entrado coordenadas en D, ha actuado F y ha sacado coordenadas en D. Pero pues tengo que cambiar tanto la entrada como la salida. Pero por ejemplo, si quisiera esto tendríamos la matriz de F de B en C. Es decir, que cogería coordenadas en B y lo que sacaría después de la transformación son coordenadas en la base canónica. Entonces, lo único que hay que cambiar es la salida. Entonces, la entrada. Hay que cambiar la entrada, porque lo que entra es coordenadas en B. Entonces, cambio de B a C para que luego pueda actuar esta. Y luego esta saca C y ya está. Hemos terminado. Por ejemplo, si quisiéramos escribir la matriz de F de B a D, pues ¿qué tendríamos que hacer? Por ejemplo, empezando por la matriz de F de C a C. Pues aquí la entrada es B, pues aquí tiene que tener la entrada B. Pero luego para la que pueda actuar tiene como entrada C. Entonces esto tiene que tener salida C, para que aquí pueda actuar esta. Ahora actúa esta y saca coordenadas en C, pero yo quiero que saque coordenadas en D. Entonces cambio de C a D. Es decir, esta primera tiene que ser esta primera, voy a señalarlo. Esta primera tiene que ser esta primera. Luego este cambio es para poder enganchar con esto. Y esta tiene que enganchar con esto. Esas tienen que ser iguales. Y la segunda tiene que ser la que viene aquí. ¿Vale? Por ejemplo, si pusiéramos la matriz de F, yo qué sé, de C a D, y empezáramos por la matriz de F de B a B, pues fijaros, aquí la entrada es C. Luego aquí tendría que tener entrada C. Entonces, tiene que tener entrada C. Pero luego va a actuar en la B. La F esta, la matriz esta, aplica coordenadas en B. Luego tengo que cambiar a B. Así ya entra C, sale B, actúa la F y saca B. Pero yo quiero que saque D. Entonces aquí tenemos que hacer B a D. Y
todos son productos de matrices. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a hacer uno más y con esto terminamos. Si yo quisiera hacer la matriz de F de D a C y aquí tuviera la matriz de F de C a D, pues aquí, si te dejas llevar un poco por el entusiasmo, pensarías que esta es la inversa de esta, porque DC, CD, pero no, porque la transformación lineal, la transformación lineal asociada a F, quizás no tenga inversa, no es que sea solamente cambiar. Aquí lo que hay que hacer es cambiar la base. Y entonces, ¿cómo cambiamos la base? Pues fijaros, tiene que entrar D, pues aquí entra D, pero para que pueda actuar esta matriz tiene que salir C. Y ya entra D, sale C y actúa la F. Y saca D, pero yo quiero que saque C. Luego saca de D a C. Y de esta manera cambiamos de dos bases cualesquiera a dos bases cualesquiera. Y lo más importante, como decíamos, es que estos cambios de base te permitan ver la matriz de F de una manera bien sencilla. Por ejemplo, si encuentras una base, y este será el objetivo del próximo capítulo, si encuentras una base tal que V1 lo manda a 2V1, V2 lo manda a 2V2, V3 lo manda a V3 y V4 lo manda al 0, entonces si tú tienes una F que hace esto, ¿vale? Y V1, V2, V3 y V4 forman una base, entonces la matriz de F en esa base, ¿vale? En esa base que hemos señalado aquí sería F de V1. F de V1 es 2V1 más 0V2 más 0V3 más 0V4. F de V2 sería 0V1 más 2V2 más 1V3 más V4. F de V3, bueno, perdón, aquí 2V2 más 0V3 más 0. F de V3, 0, 0, 1, 0. Y F de V4, 0, 0, 0, 0. Y aquí, por ejemplo, a esta matriz se le ve completamente el rango. El rango es 3, porque es diagonal. Y esta matriz, por tanto, la dimensión de la imagen es 3, el núcleo es 1, sabemos que el núcleo genera V4, que la imagen la generan V1, V2 y V3. Es decir, sabemos un montón sobre esta. Y sabemos lo que va a ir pasando en el futuro, que cuando la aplique varias veces, saldrá 2 al cuadrado, 2 al cuadrado, 1. 2 al cubo, 1. O sea, el vector V3 no va a cambiar, nunca va a cambiar, y los dos primeros van a crecer a las bravas. Y el cuarto siempre va a dar 0, cuando lo aplique muchas veces, ¿vale? Y este será el objeto del próximo curso. Una última observación. Si os fijáis aquí, en esta matriz de cambio de base y estas flechas que hemos puesto, aquí, esta matriz y esta matriz están asociadas, digamos, mediante el producto por una matriz invertible y su inversa. O sea, es una fórmula, siempre son unas fórmulas como del tipo, ahora voy a olvidarme de matrices del cambio de base y tal, son como del tipo m igual a p menos 1 por m' por p, ¿vale? Una matriz que es el resultado de multiplicar otra. Esta matriz es el resultado de multiplicar esta por p a su derecha y su inversa a la izquierda. Y fijaros, en este sentido, el determinante, por ejemplo, no cambia, porque el determinante de m es el determinante de este por el de este por el de este, pero el de este y este son inversos, como los determinantes si conmutan, el determinante no cambia. Y el rango tampoco cambia, porque están multiplicando por una matriz inversible a derecha e izquierda. Y aquí se ve muy bien, ¿no? Porque son matrices de la misma transformación lineal. Por tanto, el rango, que es la dimensión de la imagen, siempre tiene que ser el mismo, ¿vale? Bueno, y así podemos cambiar, y ahora lo que vamos a hacer en el capítulo subsiguiente es elegir bases adecuadamente.